Hola latinos, soy Javier Cofé y en este momento, para la entrevista de esta semana, me encuentro con Lili Fernández. Ella es la actual directora del National Voter Registration Day. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Javier, por la invitación. Tenemos una importante información que entregarle a la comunidad latina que tiene que ver con las votaciones para las próximas elecciones de presidente en Irlanda. Pero antes de comenzar con estas preguntas, me gustaría que nos comentaras un poco acerca del National Voter Registration Day. ¿En qué consiste esta organización? Es una campaña a nivel nacional para educar a las minorías migrantes, los travelers y las personas con discapacidades, las personas jóvenes, sobre el sistema político en Irlanda, sobre el rol de como decimos, public representative o las personas que nos representan, nuestros políticos, el rol de las instituciones. Entonces, es una campaña que llevamos principalmente en social media, pero también hacemos apoyos para registrar a personas, lo hacemos en abril, todos los abril. Entonces, como tenemos elecciones este año de presidentes, pues también estamos apoyando a motivar a muchísimas personas, incluidos aquellos migrantes que ahora son irlandeses, naturalizados, a que salgan a votar el 24 de octubre. Entonces, este 24 de octubre son las elecciones presidenciales. ¿Podrías hablar un poco del rol del presidente que tiene aquí en Irlanda? Sí, es muy distinto al presidente que tendríamos en otras partes del mundo. Aquí es más que todo una figura que representa al Estado, es el primer jefe de Estado y representa a Irlanda tanto en el exterior como cuando recibe a diplomáticos. Realmente no tiene tanto poder, únicamente el poder de firmar las legislaciones al final. Ya cuando se han aprobado, se han discutido en el DOL o en el Parlamento, llegan al presidente y él la firma. Ese es realmente su poder principal. Pero más que todo es una figura simbólica sobre los valores del país, sobre la narrativa de inclusión. Entonces, es muy importante que esa persona realmente represente los valores de los irlandeses y de nosotros ahora y aquellos que son irlandeses y que viven aquí. ¿Quién puede nominarse como presidente? Aquellas personas que son irlandesas, mayores de 35 años y sin récord criminal, pueden nominarse y que hayan sido nominadas por 20 parlamentarios o TDs o cuatro autoridades locales, una o la otra. Entonces, como tuviste Conor McGregor, por ejemplo, que es una figura bastante controversial, él no logró el apoyo de 20 parlamentarios, ni tampoco de las cuatro autoridades locales, entonces él decidió salirse. Entonces, al final del día no es cualquier irlandés. Y pudiésemos hacer una diferencia entre el rol del presidente y el rol del Taoiseach, que sería el primer ministro. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos dos? Claro, el rol del presidente al final del día forma parte del poder legislativo, como te dije, que al final firma las legislaciones. El Taoiseach forma parte del poder ejecutivo, porque dirige al gobierno. Es el líder del partido más grande que ocupa la mayoría de las sillas en el Parlamento o en el DOL. Entonces, de momento tenemos 174 TDs o parlamentarios y el partido del Taoiseach de ahora, que es Micheál Martin, tiene 48 sillas, pero al final del día ellos juntaron sillas con Fine Gael, Fianna Fáil y Fine Gael, y ellos todos juntos son el gobierno. Pero bueno, como al final el partido del Taoiseach es el que tiene la mayoría de sillas, pues él es el líder. ¿Y cuál es realmente su rol? A diferencia del presidente, es que ellos dirige el gobierno, dirige cómo se gasta el dinero. Entonces realmente tiene muchísima mayor fuerza, muchísima mayor importancia que la del presidente, porque está dirigiendo el país por los siguientes 5 años en términos del dinerito. Y ahora, como me gustaría hacerte dos preguntas en una que tienen que ver con los candidatos. Si ya el plazo de la candidatura ya cerró, y si es así, ¿cuántos candidatos van a haber o tenemos hasta el momento para presentarse como presidente? Si él se cierra, al momento que salga esta entrevista, posiblemente haya estado cerrado, porque se cierra el 24 de septiembre las nominaciones. De momento tenemos tres candidatos que son los posibles que vayan al final, y son dos mujeres y un hombre. Una de ellas se llama Catherine Connolly. De momento ella es una TD, ella está representando a Galway allí en el Parlamento. Ella es del Social Dems
y la están apoyando los partidos o Social Democrats, la están apoyando los partidos pequeños, los partidos como el Labour, el Green, obviamente el Social Dem, que es su partido, y más recientemente Sinn Féin, que es el partido de oposición, el que ocupa mayor cantidad de sillas en la oposición en el DOL. Ellos también la están apoyando. Entonces tienes una candidata representando a la izquierda, tienes a Heather Humphreys, que es la candidata del partido Fine Gael, que ella también fue ministra, creo que fue ministra de Agricultura, ministra de Inclusión, y ella tiene muchísima experiencia en el gobierno, pero al final del día, bueno, representa al Partido Conservador, Fine Gael. Y finalmente tienes a Jim Gavin, que es el que está representando el partido del Taoiseach o Fianna Fáil. Y él por toda su vida dirigió GAA, el fútbol. Entonces, muy popular por ese lado. A mí me parece un candidato bastante populista porque al final del día va a jalar muchos votos por el deporte. Pero bueno, es un representante del partido del Taoiseach, entonces tenemos esos tres de momento. En estas elecciones del 24 de octubre, ¿quiénes pueden votar? Todos aquellos que son irlandeses pueden votar en estas elecciones, ya sean por nacimiento o naturalizados. Sabemos que hay muchísimos migrantes y sobre todo en nuestra comunidad que recientemente en los últimos años se han convertido en irlandeses, por tanto todos ellos van a poder votar. No obstante, tienen que estar registrados para poder hacerlo. Mm, Me gustaría aclarar una diferencia entre estar naturalizados y el recibir el pasaporte. Yo puedo ir a votar si estoy naturalizado, por ejemplo, ¿basta con ese certificado de naturalización o debo presentar mi pasaporte al momento de la votación? Sí, para responderte eso, pues la pregunta realmente sería cómo se pueden registrar para votar, porque al final del día, si te convertiste en irlandés, pero si no estás registrado en el Register of Electors, es como que si no existieses. Y eso se hace en todos los países. Cada vez que nosotros salimos a votar en nuestros países, siempre nos revisamos, sabemos en qué escuelita básicamente vamos a ir a votar. Entonces, para poder registrarse, tienen que ir a checktheregister.ai y hay una sección donde dice, ya estoy registrado en el Register of Elector o no estoy registrado. Si se tiene que registrar por primera vez, pues lo pueden hacer ahí fácilmente en el sistema. Lo único que necesitas saber es cuál es tu local authority, sabes dónde estás ubicado en el país. En Dublin tenemos cuatro, por ejemplo, entonces una de esas cuatro, dependiendo de dónde te ubiques, y afuera de Dublin generalmente hay una por county. Por ejemplo, Cavan County Council o Tipperary County Council. Entonces, en Check the Register te va a preguntar cuál es tu County Council y tu PPS number. Y al final, en la parte de abajo, hay una sección que dice Citizenship. Entonces, si ya estás registrado, solamente tienes que actualizarla de Non-European a Irish, si estás naturalizado, o sea, si ya eres irlandés. Y Upload, tienes que adjuntar tu certificado de naturalización o algo que pruebe básicamente que eres irlandés. Quizás algunas personas no hayan recibido su pasaporte todavía, por tanto no van a poder, o sea, es suficiente con el certificado de naturalización, o sea, que pongan una copia allí. Pero más recientemente supe que, por ejemplo, esta semana o la semana pasada, que se registraron más de 6.000 personas, perdona, que se convirtieron en irlandeses, más de 6.000 personas, quizás esas personas todavía no hayan recibido su certificado de naturalización. No estoy segura que ellas vayan a poder hacerlo a través del sistema online. Por tanto, lo que les sugerimos es que acudan, que contacten sus autoridades locales, se llaman generalmente Register of Electors o Franchise, y les pidan, les mencionen que recientemente se convirtieron en irlandeses, cómo pueden actualizar sus datos. Y ellos los van a guiar. Y cuéntame, ¿cuál es la fecha límite para poder hacer el registro? Muy buena pregunta. Generalmente son 15 días antes de cada elección, por tanto va a ser el 7 de octubre. Entonces, esperemos que esta entrevista salga con tiempo de anticipación, pero realmente actívense, vayan a Check the Register.ai, intenten hacerlo online y es solamente si no pueden hacerlo online que contactan a su autoridad local, pero todo el proceso se hace online y en menos de 2 minutos. Y como última pregunta, me gustaría que nos explicaras brevemente cómo es la votación al momento de estar enfrente de la papeleta. No es como en otros países, como en nuestros países, que solamente tenemos que marcar una línea vertical sobre la horizontal que aparece en el nombre de cada candidato. ¿Cómo es la votación aquí en Irlanda?
Bueno, esa es otra muy buena pregunta. La votación es, tú generalmente cuando ellos, perdón, ellos utilizan un sistema que se llama Single Transferable Vote y es que cuando tú vas a la boleta, a la papeleta, o sea, una vez que ya te has registrado, una vez que vas a Check the Register por ahí y sabes en qué escuelita vas a votar, te presentas ese día, te llevas tu carnet, un carnet que muestre tu foto, eso es suficiente, no necesitas traer un pasaporte, sencillamente puede ser el Public Service Card o tu license driving o lo que sea que muestre tu foto, eso es suficiente. Siempre y cuando estés en el registro, te van a dejar votar y te van a dar una papeleta que va a mostrar las diferentes caritas de todos los candidatos, en este caso son tres. Y al lado le muestra el partido, una de ellas es de Finagel, el otro es de Finafolia y la otra es independiente, Catherine Connolly, la de izquierda. Entonces, bueno, va a mostrar eso y va a mostrar una cajita. Y en esa cajita tienen que rankear a los candidatos en orden de su preferencia. Es decir, si tenemos tres candidatos en este caso, rankean uno, tres y dos. O sea, el que les parezca, el que prefieran de número uno y el segundo y tercero. Y así se hace en todas las elecciones. No se pone ni una X, ni se pone un tic, sino que se pone un número. Por eso es que ustedes ven que en casi todas las elecciones, todos los pósters dicen I'm your number one. ¿Por qué? Porque generalmente cada candidato necesita un número de votos que se llama la cuota para poder ser electo. Si ellos pasan, o sea, si todo el mundo les da number one y pasan esa cuota, automáticamente quedan electos. Pero generalmente, o sea, en esta elección va a ser así, es una sola persona que estamos escogiendo. Pero si estuviésemos escogiendo a los consejeros municipales, por ejemplo, que generalmente son cinco o seis en nuestra área, es el mismo cuento. Tú tienes todos tus candidatos y ranqueas en orden de tu preferencia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sin perderte ningún numerito. Y lo que hacen con eso es que una vez que la persona consiga su cuota, ellos no votan, o sea, si la cuota eran 1000 votos y el candidato sacó 1200, ellos no votan esos 200 votos, ellos ven quién es el número dos, porque el número uno es esta persona, por eso sacó 1200 votos, pero quién es el número dos en esos 200 que sobran. Y quien sea que es el número dos, lo redistribuyen y por eso se llama Single Transferable Vote. Entonces, si otro candidato casi llegaba a los 1000 y le pasaron 100 de este candidato, ahí queda electo. Y bueno, es un proceso que se repite hasta que se escojan todos el número de sillas que se necesita en cada elección. De solo números dentro de las cajas. Yo podría poner, por ejemplo, 312 Sí. o alguna otra, otro nombre, pero ¿qué pasa si yo pongo solamente uno? Si elijo uno y el resto lo dejo en blanco, es válido? Perfectamente, también es válido, también es válido. Ok. Sí, siempre generalmente recomendamos que las personas voten la mayor cantidad de veces posible, sobre todo en otras elecciones donde se cogen a más personas, porque generalmente esas transferencias benefician a las minorías. Entonces, porque por ejemplo, si yo me postulo como consejera municipal y hay 10 candidatos y la mayoría son irlandeses, es muy probable que todos ellos reciban los números uno, pero si me ponen de número 2 en sus papeletas, ellos me van a transferir esos votos a mí. Entonces, mientras más uno arranque, mayor beneficio, hasta que obviamente ya la persona, ya tú no, ya los candidatos que tienes allí de verdad no son compatibles contigo y no les dan ningún voto. Entonces es como votar de manera consciente por la mayor cantidad posible hasta que ya no se alinee con tus valores los candidatos. Entiendo. Acabamos de conversar con Lili Fernández, directora del National Voter Registration Day. Yo te quiero agradecer, Lili, por tu tiempo, por esta importante información que estamos transmitiendo a la comunidad latina, sobre todo que se ha naturalizado irlandesa y que va a tener la oportunidad quizás de votar por primera vez en elecciones presidenciales en Irlanda y que obviamente es una forma de integrarse a la comunidad, al país en donde estamos viviendo, que tiene mucha relevancia y es vital mantenerse informado. Así que muchas gracias, Lili, por toda esta información, por esta didáctica entrevista. Si tienen preguntas, me las ponen en el chat del Instagram. Un abrazo. Muchas gracias.